Nosotros están perdiendo el tiempo en guerra sucia. Nosotros sabemos que no hay tiempo que perder y en todo el país estamos haciendo actividades diferentes para acercarnos a la población. Yo voy a estar 120 horas sin dormir, quiero estar en todo Bolivia, los votantes merecen también escuchar el mensaje, participar, tenemos un cronograma activo. Que mantenga la ilusión y la esperanza, vamos a salir de esta crisis y esperemos que se logre encontrar puntos de coincidencia por encima de la diferencia política y ideológica que se tenga. Nuestro país necesita avanzar, ¿no? Bueno, señores, recta final, estamos recalcando y repasando algunas fechas que tienen que ver con la realización de las elecciones en nuestro país. Bien, lo decía Miriam, Tribunal Supremo Electoral ultimando los detalles. ¿Qué harán los candidatos? Nos va a sorprender esta elección y los resultados. Estamos con dos analistas que nos acompañan, Ricardo Paz, quien va a estar conversando con nosotros. Buenas noches, Ricardo. Y Fernando Cerimedo, estratega también electoral, que nos acompaña en Santa Cruz. Contigo, Tufi, buenas noches a ambos. Iniciamos en Santa Cruz. Buenas noches, aquí estamos con Fernando Cerimedo, ya presencialmente llegó a Santa Cruz en esta jornada, estará algunas horas. Fernando, buenas noches. Estamos a 9 días y menos todavía ya, horas de la votación. ¿Cómo ve el escenario, Fernando? ¿Lo ve que puede ocurrir alguna sorpresa? ¿Se han conocido algunas encuestas? ¿Viene la recta final? ¿Y cómo está? ¿Puede haber lo que se llama un cisne negro o no? ¿Cómo están? Buenas noches. En realidad lo que va a ocurrir no son tantas sorpresas. Pasa que si nos regimos por las encuestas que estuvieron circulando puede parecer una sorpresa, pero el escenario electoral en Bolivia estuvo bastante definido desde hace mucho tiempo. Algunos actores tal vez contrarios a la izquierda que fueron alternándose, la salida de Jaime Dun del escenario político causó también una subida importante de Quiroga, entonces, pero siempre estuvo bastante bien definido. Pasa que claro, con las encuestas, con la guerra de la comunicación, un poco del show, digamos, de la comunicación política hace que parezca que vienen sorpresas, pero tenés un Rodrigo Paz también que viene muy sólido, sí, pero siempre estuvieron en esa escena. En la realidad, cuando uno pondera, que recién hablábamos fuera del aire, el voto rural, el voto, digamos, del campo, la realidad es que la izquierda está mucho más fuerte de lo que las encuestas están diciendo. Entonces eso abre un poco más el panorama a los que, bueno, que estamos un poco más metidos. Yo, como saben, llevo más de un año trabajando acá con información. No es una sorpresa. Sí creo y estoy casi seguro de que no va a haber un ganador en primera vuelta, va a ser una inminente segunda vuelta. Y creo que en lo que respecta a nosotros no va a ser tanta sorpresa, sino sí podría ser qué va a pasar con los que quedan más abajo, a quién van a terminar apoyando después en la segunda vuelta. Ahora, a propósito, ¿no va a haber entonces ganador en primera vuelta? La gran pregunta, encuestas muestran que podría ser entre dos candidatos antioficialismo, pero hay otros que dicen cuidado con el voto oculto, que por ahí Andrónico podría recibir ese voto oculto. Básicamente, ¿cuál es la mirada que tiene Fernando al respecto? Yo creo que en realidad no es un voto, si bien lo mencionan como voto oculto, es un voto que está. El problema es que nadie le va a preguntar. Las encuestas regularmente se hacen en casos testigos muy pocos y no estratifican a todo el país. Bolivia, y es una de las cosas que más aprendí, es como si fuesen 3 países distintos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y el interior termina siendo otra cosa distinta. Cuando vos empezás a preguntar homogéneamente por peso electoral, Andrónico está mucho más fuerte de lo que dicen las encuestas, muchísimo más fuerte, mucho. Y lo mismo pasa con Tuto Quiroga. Puede ser que el voto urbano veamos que están muy parejos Samuel y Tuto, pero en realidad es cuando uno sale del ecosistema urbano, estratifica bien la información y le hace por peso electoral incluso en el campo, y te da que desde Rodrigo Paz, que tiene mucha más ascendencia de votos, y Tuto tiene una diferencia importante con Samuel, que también ha ido perdiendo, ¿no? Llegó a un techo, llegó a un volumen de público donde podía llegar, y después empezó a mostrar a la gente cuando empieza en clima electoral, y esto lo hablábamos creo que hace unos programas atrás, no me acuerdo acá o en la radio.
que la realidad es que la gente estaba desconectada hasta hace 2 semanas atrás, semana y media atrás, de las elecciones, de que tenía que votar, de por quién tenía que votar, porque siguen con sus problemas rutinarios. No hay gasolina, no hay comida, el dólar. Ahora es que la gente empieza un poco a meterse en el clima electoral, los indecisos empiezan a tomar decisiones. Y bueno, Samuel llegó a un techo de un público que es eso. Y los que realmente quieren un cambio en Bolivia, que pueden ser los que estén en contra de Evo, de Andrónico, de Castillo, no ven en Samuel una alternativa. Samuel es parte del socialismo, es parte de la izquierda. Y así se identifica, él es vicepresidente de Internacional Socialista, no de la, creo que dijo algo bueno, que pertenecía a otra agrupación más de la socialdemócrata, no, es Internacional Socialista, es parte del socialismo, es un socialismo de élite, pero sigue siendo socialismo. Y el voto racional, que es el voto, por ejemplo, que no pudo ir a Dunn, que Dunn estaba muy bien posicionado en las encuestas cuando estaba en carrera, no va a ir bajo ninguna circunstancia a Samuel, porque es un voto más racional, es un voto más tal vez de centro-derecha. Pero ese panorama ya viene ocurriendo hace bastante. Ahora porque, bueno, empezamos ya a preguntarnos, faltan 9 días, empieza la decisión a acercarse, pero ese panorama se viene dando y se viene madurando desde hace mucho. Yo creo que el punto de inflexión real fue la famosa gran encuesta que quería hacer Claure, que terminó siendo un fracaso, lamentablemente. Y entonces a partir de ahí ya es como que la gente empezó a tomar otro tipo de razonamiento, las campañas empezaron a tomar más independencia. Y hoy vemos esto, ¿no? Que, por ejemplo, en lo que es medición digital, por supuesto que Andrónico está mucho más abajo, justamente por la penetración digital que tiene en su comunicación, pero después el resto, Tuto está muy por encima de Samuel, Rodrigo Paz viene creciendo, la gente de Dunn cada vez se va formando más detrás de Tuto, aunque todavía hay un porcentaje muy importante de indecisos. Y eso no es tan típico en las campañas electorales a apenas 9 días. Siempre tenés un porcentaje que ronda los 10-12%, acá podemos llegar a ver un 30% de indecisos. Que gran parte de los indecisos es el votante enojado de Jaime Dunn, que bueno, que está como, tenía que haber sido Jaime, bueno, no pudo ser. Entonces está buscando su participación. Y gran parte de esa participación va a ser en el que él pueda realmente ganarle a la izquierda o ganarle al evismo, ¿no? Bien, vamos a intercambiar miradas con Ricardo Paz. En La Paz está con Luciana y Miriam. Adelante, Luciana, Miriam. Sí, Tufi, muchísimas gracias. Gracias a Fernando. Ricardo, nuevamente te decimos buenas noches y queremos conocer cuál es tu punto de vista, tu análisis. ¿Qué dices? ¿Se definirá todo en primera? ¿Habrá segunda vuelta? ¿Y qué opinas de estos porcentajes? Muy buenas noches, Luciana. Un gusto siempre estar contigo y con los miles de televidentes de Bolivisión dentro y fuera del país. Yo lo que pienso es que hemos tenido una campaña muy accidentada, una campaña en que el rasgo fundamental ha sido la incertidumbre, primero incertidumbre jurídica, luego incertidumbre política en el contexto de una crisis económica muy terrible, y eso ha generado que se convierta en una elección muy especial, atípica, la más rara, digamos, en la época democrática, porque estamos llegando a una semana de las elecciones con casi 60% de gente que todavía o no ha decidido su voto o está dispuesta a cambiar su voto. Hay dos tipos claramente de indecisos: los que quieren votar contra lo que era el MAS y que no se deciden por cuál de los candidatos del campo democrático lo van a hacer, y los indecisos del otro lado que no saben si le van a hacer caso a Evo Morales con el voto nulo o se van a definir por Andrónico Rodríguez, ¿no? Entonces eso ha generado que la elección sea totalmente imprevisible. Y yo creo que es muy difícil saber ahora. Lo más probable es, claro, que no haya un ganador en primera vuelta, que nadie obtenga más del 40% y una distancia de 10 puntos, pero lo que no está claro es quiénes van a ir a la segunda vuelta, ¿no? Eso es completamente, en este momento, difícil de prever, difícil de establecer, ¿no? Esta última semana de la campaña va a ser una campaña una semana obviamente decisiva, porque esos indecisos finalmente están obligados a tomar una opción y lo van a hacer, ¿no? Y eso va a definir mucho de lo que vaya a pasar. No nos han ayudado mucho las encuestas en esta ocasión para establecer tendencias, para establecer qué es lo que va a pasar. Todavía el resultado está complicado.
completamente abierto y es muy incierto. Claro, y lo vamos a saber recién el día de las elecciones. Ahora, me preocupa algo, ese hecho de que vayamos a segunda vuelta, porque evidentemente aquello va a marcar que no va a haber gobernabilidad en el país. Y la verdad es que se necesita no solo gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, se necesita gobernabilidad y certidumbre también en las calles, Ricardo. Sin duda alguna, eso hemos venido alertando desde hace varios meses atrás, cuando dijimos que era imperativa la unidad de las fuerzas democráticas para realmente lograr una victoria contundente y sobre todo lo que tú acabas de decir, gobernabilidad, tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores con la misma orientación y con la capacidad de sostener un gobierno que va a enfrentar una crisis muy terrible y muy difícil. Pero bueno, lamentablemente se han impuesto los apetitos personales, los egoísmos, y tenemos lo que tenemos ahora. Tenemos esta gran dispersión que no nos hace avisorar el futuro con optimismo. Exactamente. A ver, vamos contigo, Tufi, y otra cosa que no hay que olvidarse es que hay una amenaza, no la del voto nulo directamente, sino lo que piensan hacer detrás del resultado del voto nulo, Tufi. Sí, efectivamente, está el expresidente Morales ya proclamando el voto nulo. Por otro lado, hay sectores sociales que dicen que no van a reconocer el resultado electoral. Ese es el panorama, el escenario. Fernando, en los hechos reales de estos 8 días y algunas horas que faltan, quedan 5 días activos de campaña, porque luego viene el silencio electoral. De por medio hay el debate presidencial del martes, de por medio hay los cierres de campaña, de por medio hay inclusive el temor, la percepción de que puede aumentar la guerra sucia. ¿Todo esto puede ser decisivo en la semana o ya no influye tanto? Sí, hay mucha gente que recién, como decía el compañero, todavía no están definidos. Yo recién me comentaba, hay casi un 30% de indecisos que no saben por quién votar, y hay un porcentaje de gente que eligió un candidato pero podría tranquilamente modificar. Entonces sí hay mucho para hacer, porque aparte la gente está metiéndose en esto. Yo no coincido mucho en que la guerra sucia pueda afectar. La realidad es que las campañas sucias, las fake news, ya la gente no es tan sencillo. O sea, tiene que haber cosas contundentes que realmente le hagan tomar la decisión. Los cierres de campaña van a ser importantes porque mucha gente va a estar pendiente de escuchar alguna propuesta que durante la campaña no le prestó atención o los candidatos no supieron comunicar. Y el último debate creo que va a ser importante porque es también donde la gente dice, bueno, tal vez es el momento en que puedo escuchar a los candidatos. En los debates regularmente nunca hay nada para ganar, siempre hay mucho para perder, pero bueno, también hay para contarle a la gente. Entonces creo que ahí puede ocurrir de que termine de consolidarse ese voto indeciso, aunque por lo que yo percibo, cuando uno interactúa con la persona que no sabe por quién votar, es muy probable que hasta pueda tomar la decisión el mismo día o la noche anterior. Vamos a tener una movilización de gente que eso va a ocurrir. No creo que pasemos por una etapa de violencia como pasó en otras épocas acá en Bolivia. No por una cuestión solamente de que hay un poco más de conciencia, sino que no está el escenario tan tenso. Creo que la izquierda se dividió y entendió que cometió errores en parte. Hay una nueva generación de izquierda también. Entonces creo que va a ser un poco complejo. Sí coincido de que la segunda vuelta no le va a dar gobernabilidad por 30 días más, digamos, al gobierno. Sin embargo, hay que decir que también, como está planteado el resultado electoral, el probable resultado electoral con los senadores y los diputados, es muy posible que haya, ¿no?, un Congreso que mucho más homogéneo para un eventual gobierno. Pero se vienen 9 días donde la gente empieza ahora a terminar de digerir por quién votar. Muchos pueden llegar a cambiar el voto. Yo creo que mucha gente estaba apostando al ganador. El voto antimasismo era apostar al ganador, y el ganador no es el que parecía. Entonces se va a empezar a definir un poco eso en estos días. Ahora, Ricardo, ¿puede haber a último momento un evento extraordinario que pueda sacudir el tablero electoral? Me refiero, como se llama habitualmente, un cisne negro, un as bajo la manga en el penúltimo día de esta campaña. Y además le agrego, si pierden los candidatos que no van a ir al debate presidencial. Bueno, siempre puede haber, ¿no? Siempre existe la probabilidad de que haya un evento contingente de esa magnitud. Hemos visto elecciones anteriores en España, los bombazos de Atocha, en elecciones en Estados Unidos la amenaza de Bin Laden cuando la segunda presidencia de Bush. En fin, hay situaciones en las que se producen eso.
No veo algo en el horizonte de esa naturaleza, pero bueno, estos eventos por definición son imprevistos, ¿no? Son imprevisibles, entonces siempre hay la probabilidad. Y sí, yo pienso que es un error que los candidatos no vayan al debate por dos razones, ¿no? Primero, porque han hecho del tema del debate una bandera, nosotros vamos a ir a todos los debates, lo han criticado mucho a Andrónico, y van a perder mucho si es que no van a este debate Iván Andrónico, ¿no? Y además van a dejarle la cancha libre a candidatos como Rodrigo Paz, como Manfred Reyes Villa, que pueden aprovechar la circunstancia de la situación. En todo caso, ni los debates ni los cierres de campaña mueven muchos electores, ¿no? Como decía el colega, ¿no? En el debate hay mucho que perder, pero hay muy poco que ganar, ¿no? En todo caso, en este caso específico particular, me parece que va a rendir menos no ir al debate que ir, aunque sea hacer acto de presencia, ¿no? Fernando, vuelvo contigo nuevamente, por favor, te escuché atentamente manifestando que no crees que puedan generarse estos espacios de violencia. Créeme que es lo que todos esperamos y queremos, pero ¿qué va a pasar o qué pasa con esta promoción del voto nulo? Vuelvo con esta consulta y lo que mencionaba Miriam. ¿Cómo se podrá ver la legitimidad de esta elección si existe o si existiría un importante porcentaje de voto nulo en el ámbito internacional? ¿Cómo crees que nos vean en otros países? El voto nulo existe en todos los países. En Argentina le llaman el kilómetro 501 porque a partir del kilómetro 500 no estás obligado a votar. Entonces le dicen voto 501. Pero en realidad ocurre en todos los países. Y si bien siempre hay una corriente de decir anular el voto, votar en blanco, no ir a votar como pasaba en Chile, ahora el voto es obligatorio, a la realidad al final del camino no termina siendo tan significativo. Yo no creo que el voto nulo que propone Evo Morales sea tan significativo a la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque las bases, especialmente, bueno, yo tuve la oportunidad de interactuar mucho con gente de Chapare, con gente del campo. Son gente que más allá de seguir una instrucción organizada y orgánica, terminan tomando decisiones propias de sus propias bases. Entonces yo creo que al fin y al cabo va a haber un porcentaje del voto nulo o el voto en blanco, pero no va a ser tan significativo realmente. Y creo que es más bien nosotros decimos marcar la cancha. Creo que Evo lo que está haciendo es una estrategia para decirle a Andrónico, yo sigo siendo el líder y sin mis votos no ganas en segunda vuelta. Creo que lo que está tratando de hacer Evo es eso y no va a ser tan significativo, pero va a ser tan significativo como para que no le alcance a la izquierda a ganar en primera vuelta. La derecha está dividida y la izquierda tiene esta, digamos, subdivisión dentro de lo que podría ser. No le veo que pueda ser muy significativo. Seguramente yo deseo, obviamente, que no haya actos de violencia y creo que no los va a haber, no está el clima para eso, porque aparte la situación económica de Bolivia, la situación social ya pasó hacia otro lugar que no tiene que ver con lo político. Hoy hay una especie de solidaridad donde ya no importa si sos rico, pobre, de izquierda o de derecha, estamos todos fritos acá digamos, en la cuestión social y económica. Entonces no la perjudiquemos. Y Evo no terminó teniendo tanta fuerza, digamos, como para promover violencia. Así que creo que tanto como, cerrando, perdón, el voto no va a ser tan significativo al final del camino, o sea, en los últimos días. Sí va a ser significativo el apoyo de Evo después si Andrónico quiere ganar en la segunda vuelta, y no creo que haya mucha violencia. No lo veo y lo espero, y espero que todos los candidatos sean responsables pidiendo una transparencia electoral en el proceso y, por supuesto, que no haya violencia por el bien de la democracia, porque lo peor que le puede pasar a Bolivia hoy, además de toda la crisis económica y social, es una crisis democrática. Claro, y la verdad es que como se pintan las cosas, y es que vamos a segunda vuelta, Ricardo y tú mismo estábamos conversando de esto hace algunos instantes, lo que viene después de las elecciones es lo que se va a ver, si es que realmente logramos que se pacifique el país o no. Ahora, me ha llamado mucho la atención lo que tú has dicho, esto de los indecisos. Son aquellos que no van a votar por el MAS, es decir, por la izquierda, y aquellos del MAS que vaya a saberse por quiénes van a votar. Ese es el grupo de personas que nos está manteniendo en este momento en vilo para saber qué es lo que va a ocurrir. Sin duda alguna, como te decía, hay dos tipos de indecisos, ¿no? Hay los anti-MAS que no saben si van a votar por Tuto, por Samuel, por Manfred o por Rodrigo, y están los pro
proceso de cambio, ¿no es cierto? La gente que ha apoyado siempre el neopopulismo autoritario, que no sabe si hacerle caso a Evo Morales con la consigna del voto nulo o si apoyarlo a Andrónico Rodríguez. Yo también creo que finalmente la gente se va a decantar más por Andrónico Rodríguez que por el voto nulo en el segundo caso, porque las corporaciones sindicales, que son las dueñas del voto, son pragmáticas, ¿no? Y tienen muchos privilegios que perder, y a la hora de la hora se van a dar cuenta, ya se han dado cuenta y lo están trabajando de esa manera, van a buscar, digamos, que Andrónico pueda fortalecerse. En el otro caso es más complicado, ¿no? Porque se han digamos, dividido tanto, se han dispersado tanto en el campo de las fuerzas democráticas que con gran irresponsabilidad, pues, de los líderes, ¿no? Yo lo voy a recalcar todo el tiempo, que debían haber presentado una alternativa única. Ahora lo que están haciendo es poniendo en riesgo la posibilidad de poner fin al ciclo del neopopulismo autoritario. Ricardo, usted también en algún análisis alertaba de que la dispersión de la oposición podría facilitar un triunfo de Andrónico Rodríguez en primera vuelta. ¿Esto todavía es posible? Y además, ¿qué piensa del concepto de voto útil, si va a funcionar en esta elección como en algún momento se planteó en las anteriores elecciones? Sí, en el primer caso creo que se ha ido disipando esa posibilidad, pero no por efecto del trabajo de las fuerzas democráticas, sino de manera paradójica por lo que está haciendo Evo Morales. Evo Morales es el que le ha puesto un tapón a Andrónico Rodríguez, es el escollo que le impide crecer, que le impide esa posibilidad de ganar en primera vuelta, ¿no? Evo Morales se convirtió en el sepulturero, digamos, del proceso que él mismo ha iniciado. Él es el jefe de campaña de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina, porque él está impidiendo el que Andrónico pueda crecer más, ¿no? Y el voto útil yo creo que se puede desencadenar en el caso de Andrónico, como decía, por efecto de las corporaciones sindicales. En el otro lado, no es posible. Antes se pudo hacer lo del voto útil con Carlos Mesa, porque Carlos Mesa le llevaba pues 20, 30 puntos al segundo, ¿no? Entonces la diferencia era muy clara y la apelación al voto útil era muy evidente. En cambio ahora, ¿cómo puedes apelar al voto útil? Los tutistas dicen el voto útil es Tuto, los samuelistas dicen el voto útil es Samuel, los manfredistas dicen el voto útil es Manfred. Y bueno, todas esas convocatorias se anulan entre sí mutuamente, ¿no? Y por eso es que ahí veo difícil que se pueda desencadenar el voto útil. Fernando, la última consulta para ti tiene que ver con el movimiento al socialismo. ¿Cómo ves la campaña que se está desarrollando y crees que se esté generando un fuerte riesgo de que pierdan la sigla? Es muy probable. Es muy probable. De hecho, llego a creer que Castillo puede llegar hasta bajarse porque pueden llegar a perder el sello. La realidad es que el MAS como símbolo político, yo creo que ya está, es su última elección, su última posibilidad. No así la izquierda, no así lo que representa las bases, ¿no? Eso son cosas distintas. El MAS es un sello político. Pero creo que sí, creo que toda esta pelea de Evo con Arce, Evo con Andrónico, termina, ¿no?, de terminar con el movimiento del socialismo para siempre. Creo que puede llegar a perder las siglas si no se baja Castillo. Pero seguramente tengamos una nueva forma de que la izquierda se recree de nuevo, se reforme y bueno, y terminen detrás de Andrónico como liderazgo o alguna otra persona de izquierda, que no va a ser ni Castillo ni Evo Morales, definitivamente, y mucho menos Arce, ¿no? Fernando, muchas gracias por habernos acompañado de manera presencial en nuestros estudios en Santa Cruz, por tu análisis de igual manera. Y Ricardo, como siempre, un placer conversar contigo. No, para mí es el gusto y siempre a las órdenes. Cuenten conmigo. Que les vaya muy bien, créanme que vamos a contar y convocarlos nuevamente para hablar de lo que sucede en esta recta final rumbo a las elecciones.